Ya. Hoy nos corresponde la clase de educación física del plan común correspondiente al cuarto año medio. Lo que vamos a ver el día de hoy lleva como título Etapas de una sesión de entrenamiento. Obviamente son características que nosotros hemos ido trabajando de forma práctica y que se tiene que ir viendo durante el transcurso, durante todo el periodo que hemos tenido clase de educación física. Esta parte o estas etapas o fases, quieran denominarle el nombre que ustedes quieran calificar esta estructura, puede ser variable. Cada profesor, cada esquema o cada instructor o cada preparador físico que lleve estas sesiones de entrenamiento le va a tomar, puede trabajar con conceptos diferenciados, por ejemplo, estiramiento, elongación o elasticidad, flexibilidad. Son conceptos que son diferenciados en nombres, pero tienen casi o similitudes muchas veces en lo que tiene que ver con este sentido, ¿ya? Obviamente, dice que durante las sesiones de entrenamiento es necesario seguir la serie de etapas para lograr un óptimo rendimiento físico, deportivo o competitivo. Aquí obviamente hay que dejar en claro que según nuestro plan de entrenamiento, según nuestra sesión de entrenamiento, según nuestro objetivo que queramos lograr de manera personal, se le va a dar el carácter a uno de esos tres criterios. Obviamente, como yo les decía, puede ser un aspecto de mejoramiento de salud, mi parte física, puede ser un tema deportivo, que de mejorar algunas características que tiene que ver con la realización de algún deporte específico de manera recreativa, o en sí un deporte de manera competitiva, que puede ser un deporte colectivo o individual. Para mejorar el rendimiento individual y como dice ahí, a la hora de realizar el entrenamiento, en sí como para prevenir las lesiones. Obviamente sabemos que la realización de actividad física de forma constante y no aislada o no separada en muchos periodos de tiempo nos va a facilitar o nos va a ayudar, o uno de esos elementos importantes que ustedes saben que es la prevención de lesiones tanto musculares como óseas, ¿ya? Ya, Pedro. Bueno, en lo que viene siendo el entrenamiento se divide en tres fases o tres etapas, que obviamente es el calentamiento, la parte principal o el objetivo principal de esta sesión o de este entrenamiento, y los estiramientos, que obviamente son estiramientos o elongaciones que usted le denomina, ¿ya? Obviamente en esas tres partes se separa, que tiene que ir en ese sentido, ¿ya? Luego nos habla que aquí el calentamiento deportivo físico es un conjunto de ejercicios de músculos y articulaciones ordenadas en un modo gradual, con la finalidad de preparar el organismo con un mayor rendimiento físico y para evitar algún tipo de contractura muscular o alguna lesión física. Obviamente eso es lo que les estamos diciendo y lo que hemos estado viendo obviamente durante el transcurso de estos tiempos, que obviamente tiene que ver con el calentamiento, ¿ya? También nos dice que la fase del calentamiento o las etapas del calentamiento, como lo hemos visto en la diapositiva anterior, tiene que ver, por ejemplo, con el calentamiento cardiovascular. Se trata de calentar de forma que los músculos lleguen a una temperatura mínima para poder realizar el calentamiento de movilidad articular, ¿ya? Después viene la movilidad articular, se trata de un calentamiento rápidamente con los distintos segmentos corporales, con movimiento de las articulaciones siguiendo un orden lógico, bien sea ascendente o descendente del tobillo, rodilla, cadera, hombro y codo, ¿ya? Y lo último dice estiramientos globales, realización de una posición de 6 a 12 segundos sin llegar a ningún tipo de dolor. Para evitar la lesión no se debe hacer rebotes ni movimientos bruscos. Me quiero detener aquí un poquito, Pedro. Por ejemplo, Javi Burgos, la estructura que, por ejemplo, sale en este momento, la Javiera Burgos, es la secuencia que nosotros, por ejemplo, en tu experiencia en educación física, ¿trabajamos constantemente o está ordenado de otra forma? No, sí lo trabajamos. ¿Pero de la Porque, misma estructura o con la misma forma? sí, según yo sí. Ya. El Sebastián Casa, ¿qué dices tú? Yo creo que, o sea, la movilidad articular no la trabajábamos tanto, Ya, pero los otros puntos sí. ya. Por ejemplo, lo que yo les explicaba, o lo que nosotros estamos viendo acá, que
Realización o las fases del calentamiento tienen que siempre tener esta etapa o estas 3 fases para poder realizar un calentamiento óptimo y para evitar obviamente lo que dice ahí, las contracturas musculares o alguna lesión física. La diferencia es que obviamente, por ejemplo, el orden de aquí que está acá, obviamente yo lo trabajo de forma diferenciada o lo trabajo de forma diferente, y muchas veces, si ustedes se recuerdan, antes de comenzar la clase, yo les digo, vamos a realizar movimientos articulares, entonces comenzamos con movimientos circulares de codo, rotaciones de cadera, comenzamos a hacer movimientos circulares de tobillo, con estiramiento de los brazos, y después pasamos a un calentamiento cardiovascular o un trabajo, como yo les digo muchas veces, de parte aeróbico para poder comenzar a preparar nuestro organismo para la realización del objetivo en sí o el objetivo principal de la clase. Y obviamente el estiramiento en global viene siendo este trabajo de elongación sencilla, suave, que obviamente siempre le he recomendado o se le ha recomendado realizar antes de la realización o del aumento de este tipo de ejercicio. Ya, Pedro. La clasificación del calentamiento, el calentamiento se denomina o se diferencia en calentamiento general, calentamiento específico, calentamiento preventivo, calentamiento dinámico y calentamiento balístico, ¿ya? Por ejemplo, un calentamiento en general, hablábamos el otro día que tiene que ser la preparación completa o en general de un grupo de personas para realizar X ejercicios. Por ejemplo, en educación física todos calentamos de la misma intensidad, todos hacemos la misma rutina de ejercicio, todos realizamos la misma cantidad de ejercicios y repeticiones para llegar en sí al objetivo principal que viene siendo la realización o el objetivo de la clase de educación física, ¿ya? Eso viene siendo obviamente en palabras sencillas lo que es un calentamiento general. El calentamiento específico, como lo dice ahí, es para la práctica de algún deporte que se ocupa o alguna parte del cuerpo específicamente, ya como lo que hablábamos el otro día, que tiene que ver con el deporte específico, un calentamiento específico, por ejemplo, del voleibol, un calentamiento específico del básquetbol, del fútbol, del deporte que usted realice, tiene diferencia o se trabaja de forma diferenciada, ya que se está buscando otro objetivo principal de eso. No es lo mismo hacer un calentamiento, por ejemplo, en un club deportivo, que hacer un calentamiento en el colegio o en la clase de educación física. Son objetivos muy diferentes y son prioridades a trabajar diferenciadas. ¿Qué quiere decir en ese sentido? Que, por ejemplo, vuelvo a reiterar, la clase de educación física se va a buscar un objetivo que es trabajo, no sé, trabajo en equipo, desplazamiento, trabajos de lanzamiento, de forma recreativa, ¿ya? Recreativa, y en cambio en un club deportivo se puede realizar un calentamiento específico con un objetivo principal que obviamente cualquier tipo de deporte de manera recreativa o competitiva va a buscar o va a tratar de ir a buscar un resultado favorable, que es ganar un encuentro deportivo o sacar la mayor cantidad de provecho de alguna disciplina, ¿ya? Eso es lo más importante que tiene que ver en ese sentido. El calentamiento preventivo se dice que realiza para evitar alguna lesión o suele acompañar de masaje y baños de calor. Obviamente estos calentamientos preventivos se realizan, como dicen ahí, son un poco más ya ligados a la parte de salud, de algún kinesiólogo o de uno mismo como profesor, que muchas veces les trata de incorporar a su vocabulario o a su memoria corporal, llamémosle así, la facultad de saber cuándo hay que detenerse, qué debe hacer uno al momento de poder sufrir algún tipo de malestar, algún de esos sentidos. Si ustedes se dan cuenta, muchas veces estos calentamientos preventivos, cuando viene una persona saliendo de una lesión que ha pasado bastante tiempo o viene saliendo del momento de recuperación o la etapa de recuperación de alguna actividad que la haya sufrido algún malestar, siempre se va a tratar de ir de menos a más, ¿ya? Y obviamente eso es uno de los calentamientos preventivos para poder realizar que esta lesión no se agudice o que esta lesión no vuelva, ¿ya? Los calentamientos dinámicos se realizan ejercicios de mezclan fuerza, flexibilidad, equilibrio, coordinación, respiración. Deben realizarse antes de toda la actividad para acelerar la actividad motriz y permitir un movimiento eficaz. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, muchas veces son las entradas en calor, que se le denomina en parte un vocabulario simple, que tiene que ver con este sentido de activar el cuerpo lo más rápidamente posible, de forma segura y consciente para preparar el cuerpo para una actividad en sí. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, hay un calentamiento específico de muchas veces de unos deportistas que realizan antes de una competencia,
y cuando van a ingresar a alguna competición nuevamente vuelven a hacer una activación. Y, por ejemplo, si dan cuenta en el fútbol siempre hay un calentamiento en general que están trabajando las personas y luego se hace un calentamiento específico para aquellos que sí van a ingresar, que es activar o activar más rápido nuestra musculatura y nuestro cuerpo en general para la actividad de exigencia que va a venir a continuación. Y después dice el calentamiento balístico, que son movimientos caóticos de las extremidades, brazo y pierna, que quiere decir que ya son el balístico es un calentamiento de alta intensidad que busca tratar de activar la musculatura o nuestro cuerpo lo más rápido posible en el menos tiempo posible también. Pero hay que tener cuidado con esto, que obviamente estos tipos de calentamientos que son de alta exigencia o que detonen alta actividad física o alta intensidad física, siempre son para personas o deportistas que llevan mucho tiempo entrenando. Por ejemplo, con todo este tiempo, con toda esta pandemia que no hemos estado nosotros en estos momentos, es muy difícil que yo, por ejemplo, le diga a ustedes, vamos a hacer un calentamiento dinámico o un calentamiento balístico. ¿Por qué? Porque uno, la musculatura muchas veces no puede estar preparada o no está preparada para poder realizar esos altos impactos. Siempre se trata de trabajar de lo menos a más, o sea, un calentamiento general o específico o un preventivo para tratar de evitar alguna lesión que pueda provocarse. Obviamente, lo que yo digo, los últimos dos tipos de calentamiento son el calentamiento, a mi parecer, que deberían tener un poquito más de cuidado al momento de realizarlo y de preparación al momento de hacerlo. ¿Ya? Ya, Pedro. Después, las partes principales del objetivo de trabajo. Por ejemplo, espérenme. Consulta. ¿Qué es para ti la preparación física? Aníbal. ¿Está Aníbal ahí? ¿Está escribiendo en el chat? Ya. Para ti la preparación física. Concepto, lo que tú sepas. No hay ninguna palabra errada, ni buena ni mala. Para mí la preparación física es preparar el músculo para una determinada acción. Ya, ya. Benjamín Campos, ¿qué es para ti la preparación física? Profe, como dice el nombre, el concepto de preparación física es prepararse físicamente de buena manera, sana y, no sé, hacer una acción ejercitada, algo por el estilo, no sé cómo resumirlo, profe. Ya, pero bien, el concepto va para ese lado. Connie Vargas, la última, ¿qué es para ti la preparación física? Para preparar el cuerpo para practicar algún deporte o algo así. Ya, ¿cómo preparar? Ya. Bien, a ver, hay tres tipos o las partes principales de un objetivo de trabajo. Va a diferenciarse, por ejemplo, a mi punto de vista, que son estos tres conceptos que yo les traigo a ustedes, que es obviamente lo que hablábamos el otro día. Por ejemplo, en el trabajo de electivo de educación física, les decía que generen un plan de entrenamiento que fueran de 3 veces a la semana, que fuera un trabajo alternado, que fueran días diferenciados uno con otro, o sea, no consecutivos o no seguidos, que sea de un objetivo principal que ustedes se planteen o con un objetivo principal. Por ejemplo, el objetivo principal, yo les traigo 3 objetivos principales que pueden ser de una sesión de entrenamiento o que se puede uno como profesor o Pedro como profesor también lo puede trabajar en una parte deportiva, lo puede trabajar en una parte recreativa o lo puede trabajar en un sector o con un grupo de manera educativa, como lo que estamos haciendo el día de hoy. Que tiene que ir, por ejemplo, la preparación física, las habilidades básicas y la condición física. ¿Ya? Son tres conceptos muy similares en nombre, obviamente, pero muy diferentes en sí una con otra, ¿ya? Obviamente cada una de ellas tiene su objetivo y tiene sus características. El orden no influye en un mayor rendimiento, no influye en un mayor
no sé, rendimiento deportivo, recreativo, no. Pueden ser mezcladas las tres, pueden ser diferenciadas unas con otras, o obviamente pueden ser otros objetivos principales que se puedan trabajar, pero siempre la parte deportiva o recreativa se va a trabajar estos tres segmentos y sobre todo la clase o la parte de educación física, ¿ya? Siguiente. Por ejemplo, para mi punto de vista, lo primero, antes de saber lo que es actividad física, lo que es preparación física y lo que es condición física, deberían ustedes saber o reconocer qué son las habilidades físicas que tiene cada uno de ustedes o cada uno de nosotros, ¿ya? Hombres y mujeres. Las habilidades físicas son habilidades necesarias para realizar una acción de manera efectiva y precisa. Son cualidades físicas, cualidades, ¿ya? Cada uno de nosotros, todos tenemos cualidades, ¿ya? De acciones o cosas que están conectadas con el cuerpo de una persona. Más que su mente en este tipo de habilidades, son muy importantes ya que representan uno de los componentes esenciales para el desarrollo de las capacidades de nuestro rendimiento físico, ¿ya? ¿Qué es lo que está hablando aquí? En resumen, nos dice que nuestras habilidades básicas son cualidades físicas nuestras. Por ejemplo, yo puedo decir de, no sé, de la Martina Sando, de la jabalina con el brazo derecho. Ella tiene una cualidad de lo que es la fuerza, obviamente abajo lo que está subrayado con rojo. Por ejemplo, puedo también destacar una cualidad de lo que tiene que ser, por ejemplo, la Constanza Barría, que yo puedo decir que ella tiene mucha facilidad al momento de realizar el Tena Beta, que por ejemplo, ella puede realizar entre 10 a 12 periodos sin... Profe Daniel, está pegado, profe. Disculpe, profe, ¿le puedo hacer una consulta? Física, por Profe. ejemplo, puedo hablar veloz o en velocidad, ¿ya? Profe Daniel estaba pegado. Sí. ¿Se pegó? ¿Y ahora? Sí, ahora sí. Ahora ya. Sí. Había un alumno Entonces, con duda. ¿cuál? Quería hablar a alguien. A ver, ¿quién? Disculpe. Esas Sí, dame. cualidades físicas, ¿qué las tiene que ver en un equipo así como de alto rendimiento, por ejemplo? Estoy hablando con Cucho, ¿cierto? Sí. Ya, mira, las habilidades físicas o estas cualidades físicas muchas veces son como te dijera, son notorias al momento de estar realizando algún tipo de test, ¿ya? Por ejemplo, si tú realizas un test de fuerza abdominal, en la misma cantidad de repeticiones, la misma cantidad de tiempo que 10 personas más, tú, por ejemplo, puedes realizar esa rutina de ejercicio o ese test en un minuto, puedes realizar, por ejemplo, 100 repeticiones, ¿ya? Y otro puede realizar en esa misma cantidad de tiempo, puede realizar 10, 20 repeticiones, 30 repeticiones. ¿Qué es lo que está hablando este test? Este test te está orientando a saber al profesional, por ejemplo, al profesor de educación física, o al preparador físico, o al entrenador deportivo, o la entrenadora en sí, que ese deportista tiene una mayor fuerza abdominal que el resto de sus compañeros, porque salió dentro del promedio, ¿ya? Si lo llevamos, por ejemplo, en tu área, que viene siendo el básquetbol, por ejemplo, siempre se tiene que generar antes de una temporada, está la pretemporada, que es un trabajo preparatorio para ver, obviamente, activar estas cualidades y mejorarlas, ¿ya? Obviamente con una preparación física y con una mejor condición física al paso. Muchas veces se nota o se ve ahí quienes, por ejemplo, de los elementos o de las personas que están dentro de este grupo, tiene mayor resistencia, quien tiene por ejemplo, en tu punto de vista, tu grupo de trabajo siempre va a haber una persona que ustedes van a buscar hacer la apertura, por ejemplo, para que él siempre esté libre al momento de lanzar un triple, ¿cierto? Así es. Exacto. ¿Por qué? Porque saben ustedes que, por ejemplo, que, no sé, le lanza siempre el balón o buscan abrir el juego para que él esté solo en la línea de 3
para que lancen, porque muchas veces el profesor o el encargado o ustedes mismos se dan cuenta que cuando se hacen competencias de manera recreativa, o ustedes han visto los encuentros, que él, de los 10 lanzamientos que hacen triple, 9 van adentro, ¿ya? Entonces, él tiene una cualidad que viene siendo, por ejemplo, la fuerza, el lanzamiento, la precisión, ¿me entiende? Otro deportista, por ejemplo, se pueden dar cuenta en un, no sé, por ejemplo, en el fútbol, que un compañero o un compañero de equipo, un compañero de curso, tiene mucha resistencia y a la vez velocidad al momento de estar trabajando por las bandas o por la orilla de la cancha, que es cuando se buscan muchas veces el juego abrirlo, se dan cuenta que él tiene mucha velocidad, entonces le pueden introducir o le pueden dar balones a larga distancia, ¿ya? Entonces, es una cualidad que él tiene, que el equipo en general se dan cuenta, los profesionales en sí se dan cuenta de manera técnica, o sea, con test, con preparaciones, con lanzamientos, con estudios, con diagnósticos. Los pares, por ejemplo, nosotros si jugamos en el mismo equipo nos damos cuenta de manera más sencilla, que él tiene mayor resistencia, que tiene una mayor precisión, que él tiene mayor control ante la presión, muchas de esas cosas. O por ejemplo, también nos podemos dar cuenta en el voleibol que hay siempre una persona que al momento de ir a la red salta más alto, tiene mayor fuerza de impulso, o por ejemplo, a la red se dan cuenta que siempre le levantan al mismo jugador para que pueda hacer el remate o golpear el balón con mucha potencia para ir a buscar el punto, ¿ya? Entonces, si tú me preguntas, en resumidas cuentas, lo que yo te acabo de hablar, ¿quiénes son los especialistas que se dan cuenta de esto? Deberían ser tus profesores que tienes a cargo, que ellos son las personas idóneas para dar cuenta de potenciar cuáles son las cualidades físicas de cada uno de ellos. Por ejemplo, si yo, como profesor, te voy a ocupar como ejemplo a ti, me doy cuenta que tú tienes mayor fuerza que velocidad, yo no te puedo mandar a correr 100 metros planos con chicos que tienen mayor velocidad que fuerza. Yo debería enviarte a ti a hacer un lanzamiento de jabalina, a hacer un lanzamiento de bala, a hacer un lanzamiento de disco. ¿Se me entiende? Sí, profesor. Ya. ¿Sí? ¿Quedó claro o tiene otra duda? No. Eso era, profesor. Ya. Muchas gracias. Gracias a ti. Entonces, estas cualidades físicas dice que existen 4 habilidades o 4 cualidades físicas que son la fuerza, la velocidad, la resistencia y la flexibilidad. Esas son 4. Todas ellas son muy importantes y están involucradas al deporte, aunque de diferentes maneras, como yo les decía. Obviamente, la fuerza se puede ocupar en muchos aspectos diferenciados de la fuerza. La velocidad, puedo tener mucha velocidad de reacción, velocidad explosiva, velocidad, no sé, al momento de tratar de alcanzar un objeto más rápido que otro, X cosas, ¿ya? Para que tengan la claridad en ese sentido. La resistencia, obviamente ustedes saben, resistencia aeróbica, resistencia anaeróbica, en la anaeróbica está la láctica, que ya lo hemos visto. Obviamente yo hablo de conceptos claros y precisos, porque obviamente ustedes lo han visto, y la flexibilidad, obviamente, que va de mano de este sentido, y también lo tengan claro ustedes. Ya, otra. Ya, Pedro. Ya, obviamente aquí habla de, yo lo voy a pasar por un poquito más rápido y le voy a ir explicando lo que tiene que ver. Por ejemplo, los 4 conceptos, ahí hay bastante texto, pero para que tengan claro. Por ejemplo, la fuerza. Es la capacidad que supera la resistencia por medio del esfuerzo muscular o la habilidad de moverse. Esta capacidad se desarrolla en forma natural hasta los 8 años y a partir de los 12 años empieza a desarrollar de forma más rápida hasta los 18 años, alcanzando un máximo a los 25. Se puede mantener hasta los 35 con un entrenamiento adecuado y enfocado a la fuerza. Obviamente, como yo decía ahí, el trabajo de fuerza, muchas veces estas habilidades se trabajan cuando somos pequeños, de manera inerte, de manera inconsciente, o sea, son trabajadas de manera recreativa. Muchas veces, por ejemplo, la fuerza nos podemos dar cuenta que al tomar una piedra y lanzarla, muchas veces hacemos competencia quién llega más lejos. Ahí estamos trabajando un trabajo de fuerza que muchas veces tiene que ver con ese sentido de distancia, ¿ya? O la fuerza, por ejemplo, levantar cierta cantidad de peso, quién lo puede levantar más, o no sé, cuando uno es pequeño, 5 kilos de harina, si lo puede levantar rápidamente o menos rápido, no sé, un pequeño ejemplo. La velocidad o la rapidez
diversidad de la capacidad física que nos permite realizar movimientos y desplazamientos en menos tiempo posible. Podemos mejorarla realizando juegos y ejercicios en lo que corremos todo lo que podemos durar durante el corto tiempo que esto se desarrolle. Ejemplo, mi velocidad cuando yo tengo 5 años es muy diferente a mi velocidad de cuando yo tengo 10, cuando tengo 15 o cuando tengo 20 y así sucesivamente. Mis velocidades van a ir creciendo durante el transcurso del tiempo, pero va a llegar un momento que mi velocidad va a llegar al tope máximo o al umbral máximo de velocidad que yo puedo dar, y luego va a venir decreciendo o va a ir disminuyendo, obviamente con el paso del tiempo. Sabemos que el cuerpo o nuestro organismo llega hasta cierta etapa, que llega hasta ahí el crecimiento, y luego después hay que hacer la mantención para que estas habilidades no se vayan perdiendo con el paso del tiempo, ¿ya? La resistencia, obviamente estamos hablando de la resistencia, lo que hablábamos el otro día, que tiene que ver, por ejemplo, la resistencia muscular, o la resistencia física, o la resistencia cardiorrespiratoria o cardiovascular. Ahí tenemos muchos tipos de resistencia que existen, pero obviamente en general la resistencia es la capacidad de hacer ejercicio durante mucho tiempo. Podemos desarrollarlo esto en los juegos, deporte, ejercicio durante mucho tiempo, pero apaciblemente en su desarrollo natural se introduce obviamente la etapa de los 8 a los 12 años, el crecimiento de la flexibilidad desde los 18 a los 22 años, y se alcanza el límite máximo a los 30 años, y empieza el decrecer. Obviamente, me detengo aquí un poquito, nos damos cuenta que muchas veces tenemos que darnos cuenta que dentro de los 25 a 30 años se nos dice que comienza la disminución o comienzan las dificultades ya para mantener estas cualidades, y eso es lo importante que tienen que tener la claridad, que ustedes están en la etapa media o en el medio de todo el crecimiento para poder lograr el objetivo principal que ustedes tienen. Profe, ¿yo puedo aumentar mi fuerza? Claramente que sí. Todavía están en una etapa de desarrollo que se puede aumentar. Profe, ¿yo puedo mejorar mi resistencia porque tengo que ir a dar una prueba física y ya hace un mes atrás, por ejemplo, el test de Cooper, di las 12 vueltas en más de 15 minutos, ¿lo puedo mejorar? Claramente que sí, tengo que ir de menos a más. Están en una etapa de crecimiento, obviamente una persona que tiene más de 30 años igual puede mejorar o mantener sus cualidades, siempre y cuando sea consciente y sea entrenada o se entrene constantemente y de forma eficaz, ¿ya? La flexibilidad es la capacidad de hacer gestos o movimientos amplios en una habilidad que más tenemos según varios cumpliendo años. Las mujeres tienen más flexibilidad que los hombres, ya que sus articulaciones son más laxas y les permiten mayor movimiento. Hoy obviamente lo sabemos, ¿ya? La señorita al momento de la flexibilidad tiene mayor, esta cualidad está más notoria en ella de manera anatómica. Obviamente no quiere decir que un hombre no pueda tener flexibilidad, sí puede tener flexibilidad y se puede trabajar. Las señoritas igual, pueden tener mucha flexibilidad, pero en un momento si no se trabaja conscientemente y de forma prolongada, puede ser que esta flexibilidad también se vaya perdiendo con el paso del tiempo, ¿ya? Cambio. ¿Cómo se desarrollan las habilidades físicas? Obviamente las habilidades físicas se desarrollan de manera gruesa y fina. El desarrollo físico implica el desarrollo del control sobre el cuerpo, particularmente los músculos y la coordinación física. El pico o el máximo del desarrollo físico ocurre en la niñez. Aquí quiero detenerme un poquito con lo que subrayé ahí en rojo, que muchas veces de nosotros las cualidades físicas las trabajamos al máximo de manera inconsciente, cognitivamente, a través de nuestros juegos o a través de nuestras actividades cuando somos niños, ¿ya? Pero el cuerpo comienza a generar y a mejorar cada una de esas actividades. Si se dan cuenta, antiguamente cuando uno era pequeño salía y jugaba todo el día algún tipo de deporte y hacía actividad física constantemente. Con el paso del tiempo, nuestra responsabilidad y nuestros cambios de vida muchas veces van realizando esto que vaya disminuyendo muchas veces nuestra actividad física, nuestra actividad recreativa. Pero obviamente, como dice ahí, el desarrollo de estas habilidades se mantiene en más amplio o en el máximo cuando uno es pequeño o niño. ¿Ya? Ya, Pedro. Después, lo que yo le preguntaba recién a sus compañeros, ¿qué es la preparación física? Obviamente, el objetivo principal es la práctica deportiva. Es conseguir una buena preparación física, se extiende a la preparación física en un sentido de ejercicios que son beneficios para el organismo, con la resistencia cardiovascular, la fuerza, la flexibilidad o la coordinación de movimiento, entre otros. Estas cualidades
se consiguen con los ejercicios físicos regulares. Obviamente una preparación física tiene que ver con este sentido que yo les digo, que sea de forma consciente y que sea de forma continua. No saco nada en relación a la preparación física hoy lunes y vuelvo a retomarla el próximo lunes. No va a tener un cambio significativo y notorio en mi cuerpo y menos en alguna cualidad que yo quiero mejorar, ¿ya? Obviamente también va de la mano con la parte de nuestra alimentación. Vuelvo a reiterar puntos clave que nosotros hemos trabajado y puntos claves que se le ha ido nombrando a ustedes, que tiene que ver alimentación, actividad física de forma continua, evitar actividades que nos produzcan o nos lleven al sedentarismo, ¿ya? O una mala alimentación, ¿ya? Aunque es posible realizar ejercicios físicos para estar de buena forma a nivel general. Cada actividad deportiva requiere una preparación física diferente según la disciplina, ¿ya? El deportista debe potenciar su capacidad aeróbica, la fuerza de sus brazos, su velocidad, su elasticidad, etc. Obviamente, como dice ahí, dependiendo de la disciplina o el objetivo, vuelvo a reiterar, o el objetivo principal que yo busque mejorar en mi actividad física o en mi vida cotidiana, va a diferenciarse o va a ser diferente el objetivo de uno con otro. Por ejemplo, yo encuentro que, no sé, un ejemplo, que yo realizo actividad física todos los días, 30 minutos por día, no son ejercicios de alta intensidad, pero son ejercicios que, por ejemplo, me subo una caminadora, estoy durante 30 minutos, o me subo una bicicleta elíptica, o una trotadora, o realizo, por ejemplo, ejercicios domiciliarios, no sé, desplazamientos cortos dentro de mi casa, o hago un trabajo de levantamiento de pesas, no sé, diferentes ejercicios que vayan orientados al objetivo que yo quiero, ¿ya? Obviamente puedo, por ejemplo, mi objetivo principal es tonificar y fortalecer la zona, no sé, de mi brazo, de mi muslo, o la parte de mis hombros, no sé. Esos son los objetivos que va diferenciándose de cada una de las disciplinas, ¿ya? Pedro. Obviamente aquí hay un pequeño ejemplo que yo les quise agregar, que obviamente que tiene que ser con una unidad de preparación física. Por ejemplo, el orden, un calentamiento de 5 a 10 minutos, la parte principal de la preparación física, por ejemplo, al lado izquierdo dice que va a trabajar resistencia, fuerza, coordinación, flexibilidad, ejercicios preventivos, la técnica individual o colectiva, rueda de pases, por ejemplo, ¿ya? Técnico-táctico. Aquí, si ustedes se dan cuenta, son diferentes objetivos que yo puedo, o la parte principal de un ejercicio, ¿ya? Rondos, oposiciones, duelos, acciones combinadas, ¿ya? Táctica colectiva, ¿ya? Situaciones de juego, el partido aplicado, obviamente jugar en un encuentro deportivo, y las estrategias, corner, faltas frontales, acciones de balón parado, obviamente, ahí están diferentes objetivos que yo puedo trabajar de forma específica con cada una de las disciplinas que yo quiero realizar o que yo pueda orientar mi trabajo. Vuelvo a reiterar, y ustedes lo saben, que el objetivo de un entrenamiento es muy diferente de una persona que va a un gimnasio a buscar tonificar o a buscar mejorar la resistencia, su resistencia física, que, por ejemplo, de un deportista que está entrenando para una competición de atletismo, para una competición o una competencia que tiene que ver a nivel nacional, no sé, de voleibol, básquetbol o fútbol. Van a ser actividades muy diferentes. Ya, Pedro. Ya, la parte importante obviamente aquí nos lleva que la condición física. ¿Qué dice? La condición física es la forma física o la actitud física, es un conjunto de atributos físicos y evaluables que tienen las personas y que se relacionan con la capacidad de realizar actividad física de esta forma. Según la Organización Mundial de la Salud, define la condición física como la habilidad de realizar adecuadamente trabajos musculares, que implica la capacidad de los individuos de abordar con éxito una determinada tarea física dentro de su entorno físico, social y psicológico. ¿Qué me está hablando aquí? Que mi condición física va a variar dependiendo de la actividad física que yo desarrolle o de la preparación física que yo realice de manera individual o colectiva. ¿Qué tiene que estar hablando acá? Que habla que el objetivo principal o mi objetivo, que por ejemplo sea desplazamiento o algún tipo de acción, va a variar según, obviamente, según mi condición física, al esfuerzo que yo sienta al realizar ese X movimiento. Por ejemplo, si tengo que desplazar un saco de papa de 25 kilos desde la puerta de mi casa hasta la cocina y, por ejemplo, son 10 metros,
puede ser que yo no haya trabajado nunca la fuerza y la resistencia muscular y puede ser que tenga que estarme deteniendo cada 2 metros para poder dejar eso, ¿ya? Otra persona se puede tomar 2 minutos en llegar con su saco, o otra persona se puede demorar 30 segundos. Va a depender mucho de la condición física que él tenga de manera sencilla. O, por ejemplo, correr detrás, no sé, de la micro, si de repente cuando nos deja la locomoción, me voy a cansar más si tengo que correr una cuadra que otra persona que esté preparada para hacerlo. ¿Ya? Son sencillos o son ejemplos sencillos y comunes que uno puede tomar. Ya, Pedro. Después dice, los componentes de la condición física, obviamente son dos, o podemos hablar de dos grandes grupos, que el primero es la salud, que son los compuestos de la resistencia cardiorrespiratoria, la muscular, la fuerza muscular y la composición corporal y flexibilidad, y segundo grupo, que es el rendimiento deportivo, que es compuesto con la agilidad, el equilibrio, la coordinación, la velocidad, la potencia y el tiempo de reacción. Ahí es muy claro que tienen que tener la claridad en ese sentido, que mi condición física puede tener dos aspectos diferenciados, que obviamente primero es mi salud, que yo por ejemplo puedo mejorar la resistencia cardiovascular, puedo mejorar mi resistencia muscular o la fuerza muscular para mejorar mi salud de manera individual. Pero, por ejemplo, mi objetivo puede ser que también de parte paralela trabaje los dos grupos, que puede ser el rendimiento deportivo y mi salud. Entonces tengo que trabajar elementos de resistencia cardiorrespiratoria, por ejemplo, y mezclarlo o combinarlo con trabajos que tengan que ver con agilidad. O ejercicios de agilidad con balón que me trabajen el sistema cardiorrespiratorio, que también puede ser una mezcla de ambos. ¿Ya? Ya, Pedro. Lo último, o la última parte, que tiene que ver con los estiramientos. Son necesarios para tratar o para evitar de repente lesiones musculares o el cuidado o prevención de algo, ¿ya? Obviamente, los estiramientos no hacen mucho bien porque, uno, ayudan o aumentan la temperatura en nuestra musculatura, ayudan a disminuir el dolor, promueven el aumento de rango de movimiento articular, tanto en personas sanas como en los que están lesionados. Obviamente, en este punto es importante, si ustedes se dan cuenta, si yo realizo un calentamiento adecuado, realizo movimientos articulares, realizo un trabajo cardiorrespiratorio, realizo un trabajo de estiramiento de forma consciente con mi cuerpo, el rango de mi musculatura o el rango de resistencia o el rango de flexibilidad o elasticidad de mi musculatura va a ser muy diferente a una persona que no realice nada de esto. Si se dan cuenta, lo mismo que yo les he dicho siempre, hay un error que nosotros cometemos muchas veces que, por ejemplo, de salir de la sala de clase y irse a jugar una pichanga a los 15 minutos de recreo, ¿ya? Obviamente es muy diferente, o en una persona se da cuenta que puede variar la actividad o el desempeño deportivo de un estudiante que venga saliendo de una clase teórica al patio a jugar de manera recreativa una pichanga de fútbol, a una persona o a un estudiante que venga de la clase de educación física y pase directamente al recreo a jugar. Obviamente tenemos que tener la claridad en el sentido que va a ser diferente uno con otro, y sustantivamente muchas veces. Aumenta la tolerancia al estiramiento progresivamente, obviamente, colabora con la vuelta a la calma, y la recuperación luego realizar el esfuerzo de alta intensidad. Obviamente estos trabajos de estiramiento se deben hacer antes y después de cada ejercicio físico o de cada actividad física que se desarrolle, ¿ya? Y obviamente mejora el rendimiento deportivo. Pedro. Ya, los estiramientos, como yo les decía, tiene que estar claro que ustedes siempre realicen antes y después de realizar la actividad física los estiramientos. Antes de la práctica deportiva, dice, se recomienda realizar un estiramiento de larga duración ni con mucha intensidad, lo que yo siempre les he dicho, lo que siempre se ha recalcado. Tratemos de realizar estos estiramientos, pero de forma consciente, no exigiendo al máximo nuestra musculatura para que no tengamos algún tipo de malestar o algún tipo de desgarro que se pueda provocar al exigir mucho una musculatura que se está comenzando a trabajar. Después de la realización de ejercicio físico, obviamente, mi cuerpo, mis músculos, mis articulaciones, mis ligamentos van a estar muy diferentes de contextura, llamémoslo así, o van a estar muy diferentes al momento de antes de un ejercicio que después de un ejercicio, porque usted estuvo trabajando un objetivo específico, estuvo trabajando a alta intensidad y se da cuenta que al estiramiento va a ser mucho más fácil llegar a la punta de pie, va a ser mucho más fácil
realizar rotaciones de tobillo, va a ser mucho más fácil todo porque ya ese cuerpo viene en alza y ahora lo que está buscando con el estiramiento del término es volver nuestras pulsaciones o bajar nuestras pulsaciones a una etapa normal y obviamente a evitar algún tipo de lesiones con este trabajo, ¿ya? Y eso sería lo que era correspondiente, obviamente, con lo que es la clase o la presentación de lo que yo les hablaba en estos momentos, que tenía que ir con este sentido de las etapas o las fases de un entrenamiento, ¿ya? Hay algo, por ejemplo, vamos a hacer un pequeño ejercicio, nos quedan 6 minutos de clase. Lo que voy a hacer ahora